Hola, buenos días o buenas tardes si veis esta presentación por la tarde. Me llamo Ismael Tuyani y soy R1 de familia. Y hoy junto con mi compañera Natalia Almeida vamos a exponer el tema del síncope. Antes de nada decir que hemos planteado la sesión para que sea corta y concisa, pero ante todo que sea útil y evitar así que sea excesivamente larga. Antes de entrar de lleno en el síncope, lo primero es definirlo. Y este se define como una pérdida de conocimiento transitoria debido a una hipoperfusión cerebral, que aparece de manera brusca y de corta duración, y que a su vez tiene una completa recuperación posterior. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de pérdida de conciencia, este abarca muchos procesos, los cuales pueden tener un origen traumático o no traumático. Esto queda reflejado en el siguiente esquema. Como he dicho anteriormente, la pérdida de conciencia se divide en dos: aquellas de origen traumático y las de origen no traumático. A su vez, las de origen no traumático podrían dividirse en origen sincopal, origen epiléptico, origen psicógeno y otras causas raras. No obstante, lo que nos tiene que quedar claro es que el síncope sería una pérdida de conciencia de origen no traumático, que además se caracteriza por una hipoperfusión cerebral de unos 6 u 8 segundos de duración, con un descenso en la tensión arterial de unos 50 o 60 milímetros de mercurio y o unos 30-40 a nivel cerebral, además de acompañarse de una reducción de las resistencias periféricas, pudiendo haber o no también reducción del gasto cardíaco, según el origen del síncope, como ahora veremos. Es importante aclarar en cuanto a la terminología que el presíncope hace mención a los pródromos, es decir, a los síntomas que preceden al síncope, pero no es sinónimo del mismo, ya que en urgencias muchas veces se suele utilizar como un sinónimo de síncope abortado, es decir, que el paciente no ha llegado a perder la conciencia, pero sí ha experimentado algún tipo de sintomatología previa. Hacemos hincapié en que no, en que son los pródromos. Así que usarlo como sinónimo de síncope aportado pues no sería correcto. Centrándonos ahora en el síncope, hay que decir que existen tres mecanismos principales que lo motivan, que son el ortostático, el reflejo y el cardiogénico. De los tres, el que más preocupa es el cardiogénico, es decir, el síncope de origen cardíaco, el cual puede deberse a diferentes patologías, como por ejemplo las arritmias, ya sean bradiarritmias, como por ejemplo la disfunción sinusal o patología del nodo auriculoventricular, las taquiarritmias, ya sean supraventriculares o las de origen ventricular, la cardiopatía estructural o la patología cardiopulmonar, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar o la disección aórtica. En esta diapositiva tenemos una tabla que recoge los tipos de síncopes, ya sea a nivel de síncope reflejo, y dentro de este tendríamos el vasovagal, el situacional, síndrome del seno carotidio y otras formas atípicas. Luego tendríamos el síncope debido a hipoperfusión ortostática, como por ejemplo la inducida por fármacos, depleción de volumen, disautonomía primaria o disautonomía secundaria. Y por último tendríamos el síncope de origen cardíaco, el cual hemos explicado previamente. Bueno, y lo que tenemos aquí es una lista de eventos potencialmente confundibles con un síncope. Algunos de estos son las convulsiones generalizadas o las complejas parciales, el pseudocoma, la caída sin pérdida de conocimiento, la cataplegia, el síndrome del robo de la subclavia, las metabolopatías y trastornos electrolíticos, las intoxicaciones, parada cardiorrespiratoria, coma, hemorragias intracerebrales o una IT. Ante el diagnóstico de un paciente con un cuadro sincopal, es muy importante sospechar si el origen del síncope es cardiogénico. Para ello es muy importante la anamnesis, recoger toda la información que nos pueda facilitar el paciente o sus familiares, incluso el sistema de emergencia que lo haya traído al hospital, la exploración física y realizar un electrocardiograma a su llegada. Los signos o síntomas que deben alarmarnos cuando el paciente llega a nuestra consulta, ya sea nuestra consulta de primaria o a nivel de urgencias hospitalarias, es que el síncope haya aparecido durante el ejercicio o en decúbito supino, que haya aparecido un cuadro de palpitaciones súbitas inmediatamente después del síncope, que haya antecedentes de muerte súbita en la familia, que el paciente tenga historia de cardiopatía estructural y que en el electrocardiograma veamos que haya un bloqueo bifascicular
un trastorno de la conducción intraventricular con un QRS ancho mayor de 120 milisegundos, que haya bloqueos auricoventriculares de primer grado, MUVIS 1, con importante prolongación del PR, con una bradicardia sinusal leve o una fibrilación auricular lenta de 40 a 50 latidos por minuto, sin relación con fármacos cronotropos negativos, taquicardia ventricular no sostenidas, síndrome de presitación, un QT prolongado o acortado, un patrón de Brugada tipo 1, un patrón de hipertrofia ventricular izquierda que nos sugiera una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Por tanto, es muy importante que prevalezca nuestro buen juicio clínico en función a la historia detallada que nos ha aportado el paciente o los familiares, a la exploración física y a las pruebas complementarias. En función a ellos, vamos a hacer una estratificación del paciente en bajo riesgo y alto riesgo. La alarma nos debe de sonar directamente para situar al paciente en alto riesgo si la causa es arrítmica, porque veamos en el electrocardiograma un MOVIS 1 con un PR marcadamente largo, una bradicardia sinusal, una FA lenta asintomática, un síndrome de preexcitación, Brugadas atípico, etc. El paciente será de bajo riesgo cuando el síncope sea vasovagal, situacional o en ortotatismo. Los síntomas que encontraremos en el paciente que hayan desencadenado ese síncope será calor, náuseas, vómitos, desencadenados por tos, estornudos, defecación, micción por una rotación brusca de la cabeza o al incorporarse, por ejemplo, de la sedestación a la bipedestación. Ahí encontraremos una exploración física normal con un electrocardiograma normal y podemos proceder a la alta temprana desde el servicio de urgencias o desde nuestra consulta de primaria con medidas higiénico-dietéticas. Por el contrario, serán de alto riesgo aquel síncope que tenga un origen cardiogénico, ya sean por su sintomatología como dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea, que se desencadene durante el ejercicio o en decúbito supino o en la sedestación, que el paciente tenga antecedentes de cardiopatía estructural, que haya sido precedido de palpitaciones, que no haya tenido síntomas de alarma ni pródromos y que tenga antecedentes, por ejemplo, familiares de muerte súbita. En estos pacientes de alto riesgo veremos una exploración física anormal, como puede ser, por ejemplo, una hipotensión mantenida sin explicación, una hemorragia digestiva baja en el tracto rectal, que haya una bradicardia persistente o un soplo no conocido en el paciente. Y los cambios electrocardiográficos que comenté en la diapositiva anterior. Estos pacientes van a necesitar un estudio temprano, bien sea por un ingreso directamente o un estudio en la unidad de síncope, que es una de las nuevas recomendaciones de esta guía, que recomiendan que se establezca una unidad en cada hospital multidisciplinar donde intervengan, además del cardiólogo, el neurólogo, el médico de urgencia, el electrofisiólogo, etc. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de los pacientes en bajo riesgo y en alto riesgo en función del acontecimiento sincopal, de lo que te cuente o hayan presenciado los familiares del paciente, en función de la historia clínica en sí, teniendo en cuenta sus antecedentes personales y familiares, y de la exploración física que hemos comentado anteriormente, así como los hallazgos en el electrocardiograma. A continuación, podemos ver un algoritmo muy claro cuando ya hayamos clasificado a nuestro paciente en bajo riesgo o alto riesgo, y vemos que si nuestro paciente solamente tiene características de bajo riesgo, sea un síncope, probablemente reflejo, situacional u ortostático. Entonces pueden recibir el alta directamente del servicio de urgencias. Si es recurrente, entonces lo enviaremos a una consulta ambulatoria de síncope, si está disponible. Actualmente ahora en Ceuta, pues no lo está. Si vemos que nuestro paciente no tiene características de alto riesgo o de bajo riesgo, no debe recibir el alta desde el servicio de urgencia. Debe pasar a la unidad de observación del servicio de urgencias o a la unidad de síncope si la tenemos. Y de ahí ya lo enviaremos bien o a la consulta de síncope, o en este caso de neurología o cardiología, o
en función de la evolución, ingresará en el hospital. En planta, quiero decir. Si presenta cualquier característica de alto riesgo, requerirá una estrategia diagnóstica intensiva y no debe de recibir el alta por nuestra parte. Deberá ser ingresado para el diagnóstico, estudio y tratamiento. Bueno, en esta diapositiva vamos a establecer claramente los primeros pasos a seguir con nuestros pacientes. En la evaluación inicial debe de responderse 4 cuestiones encadenadas. Preguntarnos si realmente se trata de una pérdida de conciencia. Si se trata, por consecuencia, realmente de un síncope. Si existe un claro diagnóstico etiológico para ese síncope y si existe alguna evidencia de alto riesgo de muerte o evento cardiovascular adverso. En urgencia debe tenerse en cuenta si se ha identificado una causa subyacente seria, si se desconoce la causa, cuál es el riesgo de desenlace fatal y si el paciente es subsidiario de ingreso. ¿Qué hacemos con esto entonces? Bueno, como ya he dicho anteriormente, en todo paciente debe hacerse una historia clínica completa, tomando especial relevancia los antecedentes de nuestros pacientes, una exploración física detallada, es muy importante la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y realizar el electrocardiograma en 12 derivaciones y una tira de ritmo. En aquellos pacientes de alto riesgo lo dejaremos monitorizados o con telemetría, sobre todo cuando se sospecha una causa arritmológica. Deberíamos de realizar un ecocardiograma cuando haya antecedente de cardiopatía estructural o se sospeche de síncope mediado por causa cardiovascular. En pacientes con síncope de origen desconocido en los que se sospecha un mecanismo reflejo y que tengan mayor de 40 años, podrá realizarse el masaje carotídeo, primero en decúbito y luego de pie. En esta nueva guía del 2018 desaparecen sus contraindicaciones. Tienen el sopro carotídeo y el ictus en los 3 meses previos. Ahora voy a explicar cómo se realiza este masaje del seno carotídeo. Debe realizarse preferiblemente con monitorización continua con electrocardiograma. Consiste en la compresión manual con la yema de los dedos en la zona de máximo pulso carotídeo. Se realiza comprimiendo ligeramente la arteria carótida hacia arriba y hacia abajo, en el lado derecho y en el izquierdo, en decúbito supino y después en posición erguida, durante 10 segundos en cada posición, para permitir que se desarrollen los síntomas. El tiempo entre los masajes deben ser suficientemente largos para que la frecuencia cardíaca y la presión arterial vuelvan a los valores basales. Cada paciente recibe, por lo tanto, hasta 4 masajes. Aunque el masaje del seno carotídeo provoque una pausa asistólica, es posible que el paciente muestre una respuesta vasodepresora significativa. Para evaluar la contribución del componente vasodepresor, que podría permanecer oculto, el masaje se repite después de la administración intravenosa de atropina, a 0,02 miligramos por kilogramo de peso. La atropina elimina las pausas asistólicas inducidas por un mecanismo vagal, con lo que se desenmascara una respuesta vasodepresora. La hipersensibilidad del seno carotídeo se diagnostica cuando el masaje induce cardioinhibición anormal, es decir, una asistolia mayor o igual a 3 segundos, o vasodepresión con una caída de la tensión arterial sistólica mayor de 50 miligramos de mercurio. El síndrome del seno carotídeo se establece cuando se reproducen síntomas espontáneos, síncope o presíncope, en presencia de bradicardia, normalmente mayor de 6 segundos, o hipotensión. La forma vasodepresora aislada se define porque el masaje reproduce los síntomas con una caída de la presión arterial sistólica durante al menos uno de los masajes en ausencia de asistolia mayor o igual a 3 segundos. En pacientes que tienen asistolia basal mayor o igual a 3 segundos, la forma mixta se diagnostica cuando los síntomas persisten después de eliminar la asistolia mediante la administración de atropina. En pacientes que tienen asistolia basal mayor o igual a 3 segundos, la forma cardioinhibitoria se diagnostica cuando los síntomas desaparecen después de eliminarse la asistolia mediante la administración de atropina. El TIS-test se dejará para casos en el que el síncope sea debido a un mecanismo reflejo u ortotatismo. Pasa a ser una indicación 2A, donde puede ayudar a evaluar la susceptibilidad individual para la hipotensión más que para el diagnóstico preciso. Las pruebas analíticas no deberían de realizarse de forma sistemática, aunque todos sabemos que se van a seguir realizando en la práctica diaria. Por lo tanto, podríamos pedir el hematrosquito, la hemoglobina, cuando se sospeche una causa hemorrágica
una gasometría de saturación de O2 cuando se sospeche un síndrome hipóxico, intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, y la troponina cuando se sospecha una isquemia miocárdica. ¿Cuáles serían los pasos siguientes? Bueno, la monitorización electrocardiográfica prolongada, ya sea externa o implantable con un holter, en pacientes con síncope recurrente inexplicable, en los cuales se objetiva estos 3 hechos. Sugestivos de evento arrítmico, ya sea por clínica o por registro en el electrocardiograma. Alta probabilidad de recurrencia del síncope en un periodo de tiempo razonable, que pueda beneficiarse de tratamiento específico en caso de hallarse la causa del síncope. El holter implantable se recomienda en pacientes con caídas inexplicables, ancianos, sospecha de epilepsia refractaria al tratamiento o episodios recurrentes de síncope inexplicado y bajo riesgo de muerte súbita. Asimismo, se recomienda la realización de un estudio electrofisiológico en aquellos pacientes con síncope y bloqueo bifascicular o taquicardia en dicho contexto. La bradicardia sinusal no se ha correlacionado con síncope. Realización de ergometría en aquellos pacientes con síncope durante o poco después del ejercicio. Se puede considerar la realización de test funcionales autonómicos en aquellos pacientes con síncope con sospecha de mecanismo hipotensión ortostático de origen neurogénico. Se enfatiza en el papel de la grabación en vídeo, ya sea en el hospital o en domicilio, para mejorar el diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes en los que se sospecha un mecanismo no sincopal. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo sería el holter implantable. En todo paciente diagnosticado con síncope reflejo y ortostático, se le debe explicar el diagnóstico así como el riesgo de recurrencia de episodios. Además, especificar que existen posibles situaciones que pueden precipitar nuevos episodios. Estas recomendaciones son la piedra angular para la reducción del impacto de posteriores episodios. A continuación hablaremos un poco sobre el tratamiento de cada uno de los síncopes más frecuentes, empezando por el síncope vasovagal. En primer lugar, hay que colocar al paciente en decúbito supino y elevar las piernas, evitar la bipedestación prolongada y sobre todo ambientes calurosos, así como aumentar la ingesta de líquidos y sal. En cuanto al síncope miccional, hay que evitar la ingesta de alcohol así como sobrecarga de líquidos. Y en cuanto a la micción, realizarla sentado. En cuanto al síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo, el tratamiento depende del mecanismo implicado. En cuanto al mecanismo carbioinhibitorio, no presionar el cuello. El paciente debe tener precaución al afeitarse, no debe ponerse corbata, ni abrocharse el cuello alto, ni realizar movimientos bruscos que puedan provocar una compresión del seno carotídeo. Si estas maniobras preventivas no son suficientes, pueden administrarse anticolinérgicos como por ejemplo el triexifinidilo, comprimidos de 2 y 5 miligramos, en dosis de 5 miligramos cada 8 horas por vía oral. En ocasiones resulta necesaria la implantación de un marcapasos. En cuanto al mecanismo vasodepresor, puede administrarse el tartrato de ergotamina, en comprimidos de 1 miligramo, en dosis de un comprimido cada 6 horas por vía oral. En cuanto al síncope ortostático y síncope por hipotensión postprandial, habría que colocar al paciente en decúbito supino y elevarle los miembros inferiores, suspender la administración de fármacos vasoactivos, tratar la causa de la depleción de volumen, si es que la hay, prescribir medidas elásticas y recomendar al paciente que se incorpore lentamente del decúbito. En cuanto al síncope cardiogénico, que este es el que más nos preocupa, si hay una valvulopatía aórtica, no deben realizarse esfuerzos físicos y hay que valorar la intervención quirúrgica. En cuanto a las arritmias, el tratamiento es el de la arritmia que lo desencadene. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, se administran betabloqueantes como el aterolol en dosis de 50 miligramos cada 24 horas por vía oral. Es importante matizar que este tratamiento está más dirigido a urgencias, y en el caso de que exista una patología subyacente que cause los síncopes, deberá ser estudiada por la especialidad pertinente con un tratamiento adecuado a largo plazo. En la siguiente diapositiva tenemos una tabla comparativa entre las novedades de las guías del 2009 y 2018. Como se ve representado en los diferentes colores, hay una serie de cambios, que van desde clase 1 a clase 3, contando con las eliminadas que se muestran en gris. Cabe destacar las recomendaciones más importantes. Tenemos para riesgo bajo, alta desde el servicio de urgencias; para alto riesgo, evaluación intensiva temprana, ya sea en el servicio de urgencias o unidad de síncope; para aquellos que no sean ni riesgo alto o riesgo bajo, es decir, que no hayan sido clasificados, habría que, o bien observación en servicio de urgencias,
o hospitalización para estudio posterior. Estas serían clase 1. Luego en clase 2A tendríamos la grabación en vídeo de episodios espontáneos, así como monitorización con Holter en aquellos pacientes con sospecha de epilepsia no probada, o para pacientes con caídas de causa desconocida. Esta última sería un 2B. Y luego tendríamos también una indicación de Holter en pacientes con miocardiopatía primaria o trastornos arritmogénicos heredados que tienen bajo riesgo de muerte súbita cardíaca como alternativa al DAI. Este último también sería nivel 2A.